Chiquillas, el día de hoy estamos trabajando con lo que era análisis de trabajo. Ya hicimos una actividad práctica en taller 2, para ya empezar de una forma u otra a ver cómo los detalles, ciertos elementos, para una forma u otra ya empezar a llevar esto a una segunda etapa, una segunda fase, que es el escribir, ¿ya? O redactarlo en cierta estructura, ¿ya? Ahora, eso es importante que nosotros sepamos cómo se hace para poder capacitar al personal. Y eso hay que entenderlo bien, porque después no podemos nosotros estar haciendo a los trabajadores. Es una actividad que tienen que hacer ellos, ¿ya? Para que lo podamos tener bien claro. Nosotros sí los capacitamos cuando estamos haciendo tanto las inspecciones como observaciones. En ciertas instancias vamos a ir pidiendo estos documentos para ir verificando si hacen los pasos que señalaron, están reconociendo los riesgos y están aplicando las distintas medidas de control. Eso es importante que siempre tomemos en cuenta, ya que de una forma u otra van a existir documentos que a mí me van a permitir poder verificar actos y condiciones, ¿ya? Para poder tomarlo bien en cuenta. Ahora, esas dudas de ese acto y condiciones quiero que lo veamos un poquito la próxima semana, ¿ya? Y la próxima semana quiero que, yo acá tengo un procedimiento, que también quiero que empecemos a ver un poco, que es para el manejo de cargas, manejo de materiales, ¿ya? Y el procedimiento tiene como una estructura, ¿ya? Que en el fondo no es una estructura muy distinta de lo que pueden tener otros procedimientos, ¿ya? Pero me interesa que, como yo tengo los equipos para hacer esto, ya me interesaría poder hacer la dinámica para que ustedes puedan ver cómo funciona el procedimiento, ¿ya? Y así también podamos ver bien cómo las técnicas preventivas van funcionando en consideración a esto, ¿ya? Porque hay veces que uno, como el papel o la teoría dice una cosa y para ustedes el tema es cómo lo llevo a la práctica. Entonces, podemos hacer esto la próxima semana, ¿ya? Para ver bien esto el día lunes, y así ya estamos terminando, yo creo que la próxima semana lo que es la unidad 1, por lo menos seguridad. Ahora, las 5 etapas para hacer un análisis de trabajo, ¿ya? Estas etapas, chiquillos, van a ser las mismas, independiente de la empresa. Lo que sí va a ser variable es el nombre que le demos, ¿ya? Uno, va a tener bastantes nombres y todos apuntan a lo mismo, a ver lo que tú haces, tu regla, cómo lo controlas. Y lo otro importante es que lo que nosotros generemos acá va a ser la base para yo poder hacer mi procedimiento de trabajo, ¿ya? Ahora, los procedimientos, a mí siempre me ha gustado una estructura con los procedimientos, lo que es el antes de trabajar, durante el trabajo y después del trabajo. El antes, durante y después, esos 3 ámbitos. ¿Y por qué es importante eso? Porque yo en el antes puedo empezar a colocar todas las medidas preventivas. Reviso el equipo, hago mi AST, entre otros elementos. Ahora, ya sabemos que la selección del trabajo no solamente basta con el criterio que está acá, sino que también hay que entender que todos los trabajos que nosotros estamos realizando siempre van a tener que tener su ACT. Ahora, cuando empezamos también a ver estos conceptos específicos, como actividad rutinaria y no rutinaria, ¿ya? De una forma u otra, la actividad rutinaria es lo que hacemos normalmente en la empresa, todos los días. Si, por ejemplo, mi empresa de transporte, lo más probable que una actividad que sea diaria es cargar y descargar. Ya, esa actividad va a tener su AST y también va a tener que tener contemplado dentro de su estructura el procedimiento de trabajo. ¿Ya? O sea, eso tiene que ser siempre así. Ahora, el procedimiento uno siempre lo va a contemplar para las actividades rutinarias o la actividad que es parte de tu rutina. Sin embargo, en la misma empresa de transporte tenemos que hacer una instalación, por ejemplo, de una banda protectora, justo en una parte del camión. Y esa se hace una vez cada 6 meses. Primera cosa, ¿esa vez cada 6 meses es todos los días o es cada cierto tiempo? Cada cierto tiempo. Ok. Por lo tanto, ¿califica como actividad rutinaria o como actividad no rutinaria? No rutinaria. ¿Ya? Y siendo rutinaria, automáticamente, ¿qué vamos a hacer nosotros como para poder ver una medida de control? El análisis de trabajo.
¿ya? Porque quizás no vamos a tener el tiempo o no vamos a tener como las estructuras para hacer un procedimiento. Sin embargo, ya ese cambio o esa instalación de una pieza plástica en un borde ya no se hace exactamente. Mira, si es rutinaria, un rutinaria va a tener siempre su AST, siempre, ¿ya? Siempre. Y si la actividad es rutinaria, tiene un procedimiento de trabajo, ¿ya? Y si es no rutinaria, no va a tener un procedimiento, para poder tenerlo bien en claro. Vamos a llegar hasta este punto hoy día, ¿ya? Hasta lo que es el procedimiento, ¿ya? Veamos el instructivo la próxima semana, para no explicar y diferenciarlo bien, ¿ya? Entonces, actividad rutinaria que hacen todos los días y no rutinaria que hacen de vez en cuando, siempre va a tener una ST. Y la actividad que siempre va a estar procedimentada va a ser la actividad rutinaria. Lo que nos deja que ya cuando tengamos todo ordenado y estructurado, y si se dan los tiempos y las instancias, yo podría, por ejemplo, pensar en a las actividades no rutinarias también fabricarles un procedimiento, teniendo, Sí. sí, por si acaso, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y eso sería ilegal hacerlo? ¿Iría contra la ley? No, no es ilegal hacerlo. No. ¿Y por qué motivo? Porque si yo genero una estructura en pos de la seguridad, no estoy generando un daño en menoscabo a la persona, ¿ya? Para poder tomarlo también de esa perspectiva. Chiquillas, que día puras mujeres conectadas. Pregunta, ¿se entiende esto hasta el momento? ¿Dudas o Por mi consultas? parte sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, lo importante es que ya vamos a tener que tener como un piso de trabajo para nuestras actividades, ¿ya? Y también que el procedimiento va también a responder a lo complejo de una actividad, ¿ya? La actividad entre más compleja, el procedimiento es más complejo. Incluso la actividad entre más compleja, lo más probable es que necesite más de un procedimiento. ¿Sí? Eso puede pasar, ¿ya? Hay contextos en el que vamos a tener que tener varios procedimientos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando yo en una de las actividades, en una instancia estaba trabajando en una excavadora y en otra instancia trabajando en un cargador frontal. La actividad era una, pero tenía distintas etapas. Por lógica, cada elemento, cada maquinaria tenía que tener su procedimiento de trabajo, ¿ya? Para poder, en el fondo, explicar que puede haber esa regla, que tener más procedimientos. Entonces, el procedimiento también, nunca olvidar que es con lo que yo doy cumplimiento a una parte o una estructura del famoso mecanismo 40, que es las medidas correctivas, ¿ya? Pero los métodos correctos de trabajo. Y el análisis de trabajo corresponde a las famosas medidas de tipo preventivo, ¿ya? Para que también lo podamos tener bien en mente. Entonces, los pasos necesarios para poder hacer el análisis de trabajo o análisis de tarea, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Para que lo puedan tener bien en mente. No solamente tener esto como criterio, sino que también toda actividad va a tener que tener esta estructura desarrollada. Ahora, lo importante es dividir el trabajo en etapas sucesivas. Ya. Primero que todo, estas etapas tienen que ser lógicas. O sea, la etapa B quizás no se va a poder hacer después de la C, tiene que ser antes de la C. Y nunca antes de la A, tiene que ser después de la B. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque las actividades o los pasos con que uno va a desarrollar algo tienen que tener una lógica. O sea, yo no puedo primero comer un sándwich y después prepararlo. Al revés, hay que prepararlo y luego comerlo. Eso, la necesaria lógica. Eso también Javier tiene toda la razón. Ahora, cuando uno empieza a dividir el trabajo en etapas, ¿ya? Acá hay veces que nos complejizamos un poco, y eso quiero que también lo podamos trabajar un taller la próxima semana, es con las medidas de control, ¿ya? Ojo, nosotros estamos dividiendo el trabajo en etapas sucesivas, pero las medidas de control no hay que considerarlas como una etapa, es un elemento que se aplica en la etapa, ¿ya? Eso dejémoslo hasta ese punto, para poder trabajarlo bien, ¿ya? Porque para no complejizarnos mucho. Porque igual hay que entenderlo de esa forma, porque para no enredarnos más, porque muchas veces ustedes van a hacer una ST o van a hacer un análisis de trabajo.
y se saltan etapas y colocan controles. Entonces eso hace que se vea desordenado. ¿Ya? Pero tenemos que afinarlo un poquito. Ahora, no hacer demasiadas divisiones ni detalles y no hacer una división muy general. Lo necesario y lo lógico, ¿ya? Para que se pueda hacer la tarea. Ahora, si requerimos 10 pasos, 10 pasos. Si requerimos 6 pasos, 6 pasos, 8 pasos, 8 pasos, ¿ya? Eso es lo importante, que hay actividades que se tienen que hacer una cantidad de pasos. Se lo digo así, porque les puede tocar un caso que cuando estén trabajando puedan, ¿cómo se llama? O les pueden hacer el comentario de que en la empresa todos los trabajos se hacen en 5 pasos. ¿Ya? Bueno, es una regla que yo he escuchado muchas veces cuando trabajaba, cuando ejercía, muchas veces. Y uno dice, oye, pero es que en ninguna parte me dicen que tengo que tener 5 pasos. En ningún lado. De hecho, ustedes pueden buscar algún apunte de, incluso los mismos apuntes que yo les cargo, y demás, en ninguna parte de ustedes van a encontrar que haya una cantidad definida exacta de pasos, ¿ya? Y eso tiene una lógica, ¿ya? Es como, por ejemplo, con la hoja de datos de seguridad. Las hojas de datos de seguridad son todas distintas, porque no hay una sola sustancia única. Entonces, la cantidad que yo divido y secuencio tiene que ser respuesta directa a lo que yo estoy trabajando y haciendo. Ahora, el primer paso es identificar los peligros, ¿ya? Para que nosotros podamos también tomarlo en cuenta. Ahora, la identificación de peligros, chicas, podemos hacerla desde dos perspectivas, ¿ya? La primera perspectiva es cuando nosotros dividimos el trabajo en etapas, de que es lo que quiero que hagamos ahora en el taller. Ahora, ¿por qué hay que entenderlo así? Peligro, chiquillas, para nosotros, ¿qué era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Ya. Por lo tanto, cuando yo estoy dividiendo en pasos, de una forma u otra ya estoy identificando los peligros. ¿Qué es lo primero? Estoy viendo los actos. Primera instancia. Segunda instancia, cuando yo empiezo ya a trabajar con los conceptos del GEMA, de una forma u otra, vamos a cargar un poquito la PPT de GEMA para trabajar un poquito. Lo importante es en cada etapa o cada paso que nosotros definimos empezar a identificar también los peligros. Y una forma de eso es ver cuánta gente, qué tipos de equipos y herramientas, cuáles son los materiales y cuáles son las condiciones del ambiente de trabajo. Y esto responde a algo, para que nosotros, de una forma u otra, podamos también empezar a ver cuáles son las categorías de peligro. Ya, de una forma u otra, ese es el ejercicio que uno hace. Porque uno dice, oye, tengo peligros mecánicos, por ejemplo, como pisos resbaladizos. Ah, eso es una condición. Y esa condición, después viene la pregunta, ¿qué riesgo me puede generar? Por ejemplo, el piso resbaladizo, chiquillos. ¿Qué riesgo genera? Caída, ¿no es cierto? Caída del mismo nivel, golpeado, por ejemplo, contra una estructura, etc. ¿Ya? O sea, cuando uno le dice a ustedes, oye, reconoce los riesgos, esta es la dinámica, ¿ya? Esta es la forma. Pero para nosotros empezar a diferenciar bien las categorías de peligro, lo que de una forma u otra tenemos que tener claro es secuenciar los pasos. Y por cada paso, ver esto, ver lo que es GEMA para ese paso concreto, ¿ya? Luego vamos a empezar como a ver las categorías de peligro, revisamos cada categoría y después por cada peligro empezamos a ver el riesgo en sí. Para reconocer el riesgo asociado a esa categoría de peligro. Chiquillas, ¿eso se entendió? ¿Sí? Ya, para que lo tengamos bien en mente. Entonces, esa es la dinámica de por qué de una cosa pasamos a la otra. Ya, ese es el punto, para que no vean como que esto nace como por generación espontánea, no, tiene también una lógica. Ahora,
Una vez registrados los pasos más importantes, se identifican los periodos presentes en cada etapa de desarrollo del proceso, realizando un análisis del GEMA. ¿Ya? Y para nosotros el GEMA siempre va a ser esto: gente, material, o sea, equipo o herramienta, material y ambiente. ¿Ya? Ahora, es importante que ustedes de una forma u otra estén viendo esto, porque cuando ya empecemos nosotros a reconocer los distintos riesgos o las distintas interacciones, tanto con los elementos del GEMA, van a empezar a aparecer riesgos que no van a poder ser evaluados de manera inmediata. ¿Ya? Como por ejemplo ruido, exposición a ciertos gases, vibraciones y también algunos temas asociados a posturas de trabajo. Entonces ahí esos riesgos los se dejan como la evaluación pendiente para ver después la metodología y la forma de poder evaluarlos. ¿Ya? Y eso es también lo importante, para no cometer errores o evaluar riesgos de formas inadecuadas. ¿Ya? Eso es también lo que tenemos que tomar siempre en consideración. Lo otro importante es saber reconocer los riesgos que pueden presentarse tanto para los trabajadores o para los trabajadores, mejor dicho, al interactuar con los peligros, ¿ya? Ahí vamos a tener una serie de cosas. Y luego, evaluar los riesgos, ¿ya? Ahora, la valorización en sí, ¿ya? Es para ver si un riesgo es aceptable o no. Ese es el primer tema, ¿ya? Y quiero yo que ustedes entiendan que para lograr esto hay varios caminos, varias formas. Eso es lo importante. Pero vamos a trabajarlo de manera independiente. ¿Ya? Me interesa que lo trabajemos diferenciado para seguridad y para higiene, ¿ya? Para poder tener ambas miradas. Vamos a complementar esto ya en emergencias, en catástrofes, en emergencias y control de incendios, asuntos del primer semestre, segundo año, y también en salud ocupacional, específicamente en la unidad 3, que es ergonomía, ya para ir complementando las evaluaciones. Porque nos puede pasar algo. Yo, por ejemplo, puedo reconocer un riesgo de incendio o un riesgo, por ejemplo, de tsunami, o un riesgo de terremoto, o un riesgo de un aluvión. Yo diría que sí. El tema es que si ese riesgo lo reconozco, ¿cómo lo evalúo? ¿O cómo le doy valores? Y para eso hay que como trabajar de forma específica, chicas. Esa es la verdad, ¿ya? Para no cometer errores, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver bien específico cómo, por ejemplo, ciertos fenómenos naturales se pueden, por ejemplo, evaluar con un VEP, con un valor esperado de pérdida, pero de una forma más ajustada, netamente para poder, ¿cómo se llama?, darle un valor más concreto, ¿ya? Pero para que también lo tomemos conocimiento. Entonces, se han reconocido los riesgos que puedan presentarse para los trabajadores al interactuar con los peligros, ¿ya? O también al interactuar con las distintas condiciones del ambiente de trabajo, o una componente específica del GEMA, para poder también tomarlo en cuenta. Y de evaluar, una vez que se reconocen los riesgos a los que los trabajadores al estar expuestos al interactuar con los peligros, se les da una valorización mediante una evaluación de riesgos, con el objetivo de determinar si son o no aceptables. Por eso es que acá dice una evaluación de riesgos, ¿ya? Evaluaciones de riesgos específicas, evaluaciones de riesgos diferenciadas. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de la higiene industrial, si ya tenemos las evaluaciones higiénicas hechas, esa información también se da a los trabajadores para que puedan, ellos de puño y letra, colocarse el riesgo no que es aceptable, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Eso es más específico, por ejemplo, con lo que es ruido, ¿ya? Porque si no tenemos una condición de ruido, es como que, ok, vamos a evaluarlo, pero yo no tengo el equipo para hacer una evaluación in situ, de manera inmediata, sino que tengo que hacerlo con equipo. Pero ese trabajador no tiene en el momento, por eso uno ya le da la evaluación en el fondo hecha para su área de trabajo, para poder también tomarlo en consideración. Y lo otro, es importante ya determinar las medidas preventivas correspondientes o medidas de control, ¿ya? Bueno, las medidas de control nosotros las hemos trabajado como, o lo hemos explicado como todas las formas para poder trabajar los riesgos, ¿ya? Ahora, si es antes del trabajo, es una medida preventiva.
Pero puede pasar, o cómo se llamaría, si por ejemplo, alguno de ustedes tuviese una inspección y determina que con una condición subestándar, como por ejemplo equipos no revisados, o equipo mal revisado, mejor dicho, hay que aplicar una medida de control. Y esa medida de control, chiquillas, ¿cómo se llamaría? Ya. Por ejemplo, tú tienes que ir a un lugar y detectas una condición que debe ser corregida. Esa... a ver, ya mira, tú vas a corregir algo, producto de que detectaste en una inspección o una observación algo concreto. La pregunta es, ¿esa medida de control cómo se llamaría? Vamos a tratar el riesgo, ¿ya? Ok. Miren, recuerden que las 4T son como los elementos importantes para nosotros poder, ¿cómo se llama? Trabajar los riesgos, ¿ya? Por si acaso. Ahora, cuando uno aplica una observación o una inspección y quiere corregir tanto un acto como una condición, producto de la aplicación de la observación y inspección, lo que ustedes tienen que tener bien claro es que esa es una medida correctiva, porque es una medida que va a tender a corregir la generación de algo, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Y eso es chiquillo importante, ya que lo tomen en consideración, porque cuando estemos viendo, por ejemplo, la unidad 4, que es investigación de accidentes, no me doy cuenta que producto de la investigación uno tiene que aplicar medidas de tipo correctivas, ¿ya? Para poder también generar algo nuevo. Ahora, cuando se evalúan los riesgos asociados a cada etapa del trabajo y causas de posibles accidentes, se debe estudiar las formas de cómo estos se pueden evitar o controlar, ¿ya? Y recuerden que esa es una de los objetivos de las medidas de control, evitar o controlar. Y para eso nosotros tenemos las 4T, ¿ya? Ahora, nunca olvidar que estas 4T van a tener también como acepciones. O sea, cuando uno aplica medidas de control, lo que tú estás haciendo de una forma u otra es tratar los riesgos, sí o sí. Cuando tú ya aplicas una medida de control y el riesgo ya no lo puedes controlar más, tú en el fondo estás tolerando que puede igual ocurrir algo. Quizás en menor consecuencia, pero lo estás tolerando. Transferir el riesgo, eso es incorrecto, ¿ya? Lo que tú haces es transfieres la ejecución de una labor. Sin embargo, tú no transfieres la responsabilidad civil y penal de la ejecución de una tarea, ¿ya? Para poder también tenerlo bien en concreto, para que no lo vean de esa forma, ¿ya? Yo transfiero que hagan el trabajo por una responsabilidad civil y penal, ¿ya? Y eso es que me lo refuerza el artículo 3 del Decreto Supremo 594. Y terminar, ya, la única forma de terminar un peligro es que hagamos un cambio radical, ya, y que esas características se eliminen. Pero esto es un poco más difícil de poder hacer, ya es un poco más complejo. Ahora, cuando estemos trabajando medidas de control, nosotros hemos visto la versión resumida, que son la ingeniería, administrativa y BP. Si yo trabajo la pirámide, pero ya desde la perspectiva de Stark-Beer, va a tener una base más corta, más grande. Y va a tener eliminar, sustituir ingeniería, administración y BP, para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, una vez entonces, ¿qué es lo importante también poder tomar en cuenta? Es que cuando yo ya identifico mis pasos, identifico mis peligros, reconozco mis riesgos, los evalúo y defino las medidas de control, o los controles que yo voy a aplicar, ya tengo una base, tengo un elemento importante. Y recién con eso, más otros elementos, vamos a poder de una forma u otra empezar a trabajar con esto que está acá, con los famosos procedimientos de trabajo. O sea, ya tengo una base para poder generarlo.
Y de ahí lo importante de esto. Con los elementos anteriores vamos a poder generar la base para poder elaborar el procedimiento de trabajo, ¿ya? ¿Y por qué digo una base? Porque el procedimiento de trabajo va a tener siempre más elementos, más estructuras que nosotros de una forma u otra tenemos que tomar en consideración, ¿ya? Miren, dentro de los procedimientos de trabajo uno también nombra o especifica los cuerpos legales. Ejemplo, las responsabilidades, cuáles son los equipos y herramientas, una descripción del esquema. Por eso es importante poder también tomarlo en consideración. Ahora, los procedimientos de trabajo deben convertirse en una norma o reglamento de trabajo que lo facilite y no lo dificulte. Y esto, ¿ustedes cómo lo pueden comprobar? Mediante la aplicación de una inspección. ¿Ya? Una inspección y una observación. Razón motivo, porque tú al ver al aplicar esas dos técnicas preventivas, tú puedes de una forma u otra definir claramente si el trabajador sigue los pasos o él encontró una forma más lógica y más sencilla y que implique menos riesgo de hacer su trabajo. Eso es un tema también que puede pasar. Ahora, lo otro importante de los objetivos o los objetivos de la contracción y reacción del procedimiento de trabajo es decir, establecer responsables recursos y medios, los pasos y los controles, que son como los tres elementos importantes de poder considerar. El otro elemento es cómo lo vamos a desarrollar nosotros. Observando, vamos a discutir con los trabajadores o con la supervisión qué es lo que se está haciendo, y también por recordar y por constatación, para poder también tomarlo bajo ese punto de vista. Bueno, siempre nunca olvidar que se deben considerar a todos los trabajadores ya a la hora de hacer tanto los procedimientos, las AST, por ejemplo, y todos los elementos, ya para poder también tenerlo bien en cuenta. Porque es importante desde la primera perspectiva que si eso no está lejos la situación, o sea, no voy a poder estar considerando a todos los integrantes ya, del trabajo en sí, para que también lo podamos tomar en cuenta, ¿ya? Esto es válido para la AST, para los procedimientos, las matrices, ¿ya? Para que lo podamos ver bien en concreto. Entonces, lo principal de los beneficios de un programa de análisis de trabajo, ¿ya? O sea, más que un programa, lo importante es definir cuándo se hace un análisis de trabajo, cuándo no se hace y cuándo tienen que rehacerse. Las AST, o análisis de trabajo, siempre que hay un cambio en cualquier componente del esquema, en cualquier componente, automáticamente cambia la condición, cambia la AST. Ese es el criterio, no tiene otro. Hay cambios en nuestros procesos, automáticamente cambiamos la AST. ¿Ya? Para poder también darnos cuenta de eso. Bueno, cuando digamos investigación de accidentes, vamos también a conversar un poquito más de los cambios medidas correctivas preventivas, o sea, medidas correctivas, redefinición de preventivas, entre otros elementos, para poder también considerarlo. Entonces, en la práctica, esto es como los beneficios principales de poder, ¿cómo se llama?, tener un procedimiento o de hacer un procedimiento como lo positivo, ¿ya? Nunca me canso de decir lo mismo, pero es importante trabajar y reforzar competencias blandas, ya ser empático, tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo y más con los trabajadores, ¿ya? Para que ellos en el fondo vean que lo que tú haces es por su bien, no es contra ellos. Y hay veces que la prevención se malentiende de esa forma. Y acá tenemos un formato tipo de análisis de trabajo, ya hay varios más chiquitos, hay varios más, ya de hecho yo les voy a mostrar la próxima semana, en la próxima sesión, uno más simplificado, ya y que me gusta bastante a mí, porque incluso te permite ver los riesgos con colores, es más fácil para el trabajador. Ahora, ya tenemos claro que el análisis de trabajo se hace cuando tenemos actividades rutinarias, no rutinarias, ya. Esto los AST van a cambiar cuando tenemos cambian las condiciones entre otros elementos, ya para poder también considerarlo.
y son elementos dinámicos, no estáticos. Ya, eso es lo importante de poder tomar en consideración. Chicas, hasta este punto, dudas, consultas, algo que no se entienda o que requiera explicación. Javiera, explíquese en es casi igual al Gema. Explique eso, por favor, un poquito. Para yo complementarlo o rebatir eso, ese comentario. Sí, de una forma u otra sí. ¿Ya? Mira, lo que pasa es que, a ver, hay que pensar algo bien concreto. Muchas veces los trabajadores han hecho un trabajo o una tarea, una actividad desde la perspectiva que ustedes quieran verlo, tantas veces que ellos muchas veces ya pierden como ¿cómo decirlo? Pierden como la noción de ¿cómo decirlo sin que suene raro? Al hacer algo tantas veces y tan seguido, ¿ya? Tú ya pierdes la noción de ciertos elementos, por ejemplo, como de ciertos riesgos, esas cosas tú de una forma u otra lo empiezas como a obviar, ¿ya? Y eso a veces genera problemas, genera cosas. Ahora, una de las funciones de la STE es que tú sepas bien todo lo que elementos con los que tú trabajas y nunca pierdas de vista que van a estar siempre existiendo riesgos y esto tiene que controlarse. Ese es el punto. Nosotros no generar malas prácticas o cosas que no corresponden. Por eso es importante siempre el estar trabajando constantemente en ir viendo los riesgos, ver si están cambiando, están bien implementados los procedimientos, o los procedimientos están incompletos, o no hay procedimientos, etc. Porque eso también es importante. Ahora, muchas veces también para podernos ordenar un poco con los procedimientos que tenemos que hacer, es importante también, de una forma u otra, definir cuáles son las actividades rutinarias y no rutinarias. Entonces tú tienes un listado para las rutinarias y no rutinarias, y así automáticamente tú ya sabes qué es lo que tienes que empezar a trabajar con procedimientos. Ya uno de una forma u otra va buscando las formas de ordenarse. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no es algo que no tenemos que verlo como algo así como tan rígido. ¿Ya? O sea, uno tiene que aplicar ciertas técnicas, pero también puede tener como una holgura, para poder también verlo bien. Entonces, esto es un formato, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar otro, ¿ya? Y de hecho es más, ustedes también pueden construir formatos propios. ¿Y por qué lo puedo construir? Porque la ley de una forma u otra me habla de medidas preventivas. No me especifica cuál medida preventiva y tampoco me especifica la estructura o diseño o contenido de la medida preventiva. Ese es el punto. Lo que sin embargo, uno que siempre dice, trabajemos algo, pero que herramientas sencillas, chiquillas. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque una de las quejas que tienen muchas veces con nosotros en tema de prevención de riesgo es que nosotros mismos generamos herramientas que nos sean de fácil aplicabilidad, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva, y así como evitar suspicacias. Entonces, ya generamos esta tarea, ¿ya? Y ya tenemos que empezar a seguir trabajando con los distintos elementos, con las distintas estructuras, para dar cumplimiento netamente a las leyes, ¿ya? Para que lo podamos ver de esa perspectiva. Entonces, cuando ya me di cuenta de que la actividad que estamos desarrollando es parte de nuestra rutina, ok, vamos a empezar a generar también los procedimientos. Uno, entonces, actividades rutinarias tienen procedimientos y el procedimiento va a corresponder al método correcto de trabajo. Y eso tiene que ser evaluado también, ¿ya? Miren, cuando estemos trabajando ya el taller 3 de medidas de control, viendo las medidas de control administrativas, vamos a trabajar todos los detalles, ya en el fondo de qué implica un procedimiento, qué implica lo instructivo, qué implica esto, A, B, C y D.
vamos a ir viendo los pros, los contras, qué se debe hacer, cómo ir de cumplimiento, generar las evidencias para, en el caso de que hubo un accidente o tengo una auditoría o una revisión, por ejemplo, para algún servicio del Estado. Esos elementos, chicas, vamos a irlos trabajando, ¿ya? Para que quede claro de que las cosas que nosotros vamos a hacer tienen que responder a mantener siempre una evidencia de que estamos haciendo los trabajos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, ¿qué es un procedimiento? Ustedes van a encontrar muchas definiciones o muchas como formas de ver qué es un procedimiento. Ahora, para mí un procedimiento es la forma correcta de llevar a cabo un proceso. Netamente eso, ¿ya? O, por ejemplo, operaciones de equipo, reparación de equipo y herramienta, construcción de algo, ¿no? Para mí eso, para eso es un procedimiento. Y aparte que eso, esas cosas van a tener siempre una complejidad mayor. Vamos a partir de esa base. Lo importante también es que un documento con tanta narrativa con imágenes, generalmente en forma de casos de uso y diagramas de flujo de trabajo, forma específica de llevar a cabo un proceso. Los procesos tienen como finalidad generar líneas de acción para controlar los riesgos, resguardando la integridad de los trabajadores y proteger el medio ambiente ante un eventual accidente o incidente. Y nunca olvidar que también uno de los beneficios de los procedimientos es que defino claramente el método correcto de trabajo, ¿ya? Y así, de una forma u otra, ¿cómo se llama? Vamos a definir bien todo lo que tenga relación con control de riesgo. Eso es lo importante del procedimiento de una forma u otra. Y ese mismo control de riesgo me responde a los tipos de cultura que somos 40, que es como lo importante a considerar. Bueno, beneficio de tenerlos, netamente lo que hemos estado hablando antes, cumplimiento legal, ¿ya? Eso es lo importante. Bueno, con los procedimientos de trabajo siempre hay que tener como varios, como poner los puntos sobre la guía. Les puede pasar un caso bien concreto, por ejemplo, les digan, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas tú el procedimiento. Este puede ser, por ejemplo, un supervisor. Y la pregunta es, ¿qué tipo de procedimiento? Porque, por ejemplo, es un procedimiento para que tú puedas solicitar exámenes, procedimiento, por ejemplo, manejo manual de carga, procedimiento, no sé, para verificar el uso de los EPP, cosas así, lo puedo hacer yo, un experto en prevención. Pero si son procedimientos de trabajo, automáticamente la respuesta es no, eso yo no lo puedo hacer. ¿Ya? Y hay que ser bien tajante y vehemente en eso, porque nosotros somos supervisores de seguridad, no supervisores de realización de trabajo. Por lo tanto, quien sabe mejor cómo hacer su trabajo es netamente el supervisor en conjunto con los trabajadores. Por eso es que todo lo que son los pasos y los demás elementos tienen que trabajarlos ellos para que nosotros también estemos en conjunto viendo los riesgos y sus controles. Ese es el punto, para evitar como malos entendidos. Ya, se lo digo por experiencia. Entonces, los beneficios de tenerlo, de una forma u otra, nos permite diferenciar, uno, por ejemplo, las actividades rutinarias de no rutinarias, ver bien, generar también bases de información para la observación de inspecciones, entre otros elementos. Y esto también se puede trabajar como pregunta de prueba. Pero lo importante es que ya los procedimientos empiezan a tener como estructuras, ¿ya? Y empiezan a tener ciertas características, ¿ya? Ahora, los procedimientos ya, estamos claros que corresponden a los métodos de trabajo. Sin embargo, como por ley o por un decreto de una ley no está definida como la estructura concreta de un procedimiento, no todos los procedimientos en todas las empresas van a ser iguales. Eso es lo importante de considerar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener siempre como estructuras en común, ¿ya? Y eso es importante considerar. Ahora, siempre un procedimiento tiene que tener como una estructura superior, como la que tenemos acá, ¿ya? ¿Para qué objetivo? Para poder indicar cuál es el nombre, ¿ya? El tipo de procedimiento que corresponde y también algún código que identifica el procedimiento y también las revisiones, ¿ya?
¿Y eso por qué es como importante de poder considerar? Un poquito. Ya, y que hay que tener varios reparos con eso. Yo, por ejemplo, a mí lo que siempre me tocaba hacer era revisar procedimientos. ¿Ya? Ahora, lo importante, chiquilla, que cuando uno empiece ya como a trabajar, esté trabajando, lo que es importante a veces es como organizarse con los tiempos. O sea, yo, por ejemplo, definía una mañana o unas horas de las mañanas para lo que era documentación y lo demás era terreno. Terreno, 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 terreno. ¿Ya? Eso es uno. Esto va variando de empresa a empresa y también de trabajo en trabajo. Hay veces que quizás la que trabajo baja, no hay tanto trabajo que se está ejecutando, por lo tanto quizás el estar observando y viendo ciertos factores quizás no es tan preponderante y sin embargo hay que hacer actividad de documento. Por ejemplo, ya a fin de mes ver las estadísticas y varias cosas así. Ahora, hay también supervisores que no les guste que uno esté mucho en terreno. Pasa eso, ¿ya, Gabriela? O sea, hay supervisores que les gusta trabajar con prevención. Pasa mucho eso, ¿ya? Y bueno, hay cosas que vamos a conversar en el transcurso de qué hacer y qué no hacer, y cómo a veces mostrar ciertas posturas, pero para llegar a consenso, nunca para llegar al choque, nunca para pelear, ¿ya? Porque ese es el punto, o sea, no tomemos la prevención como herramienta de discusión, tomemos la prevención como herramienta para facilitar el trabajo. Eso es lo importante, eso es como tomar en cuenta. Puede ser que muchas veces la prevención se malentiende. Por eso hay malentendidos, pero porque no se comprenden esos objetivos. Entonces, es importante ver eso. ¿Ya? Ahora, eh, lo que uno siempre tiene que sí explicar, de una forma u otra, es que nosotros tenemos que ir verificando si ellos como empleadores y supervisores están implementando los controles. Eso es lo importante, porque el empleador tiene responsabilidades civiles y penales, o sea, pago monetario o en su efecto pago en cárcel, si ha cometido algún delito en no implementar controles. Eso es así. Por lo tanto, nuestra función también es, primero que todo, un tema ético, evitar que la gente se accidente, y si se accidente que sea la menor consecuencia, y capacitar al personal constantemente en eso. Pero también velar porque el empleador implemente los controles. Porque si no, estaríamos haciendo nuestro trabajo, que es asesorar en el control de riesgo? Yo diría que no. No es eso. Entonces, es muy importante hacer como las diferencias, ¿ya? Y eso es lo que siempre me preguntan, y uno llega a trabajar, qué es lo que hace, qué se dice, que sí, que no, y no, o sea, hay cosas y cosas. Ya, pero eso es chiquilla, lo vamos trabajando, tenemos que ir trabajando varias cositas, y en Taller 3 vamos a ver varias cosas, ya, con respecto a eso, en cómo también organizarnos, ya, que es lo complejo. Entonces, la revisión siempre pasa porque muchas veces un documento o un procedimiento sí, pasa mucho eso, Gabriel. De ahí veces que es como lo que... eh, hay temas también de cómo son las relaciones interpersonales, cómo ver varias cosas y como también temas que no corresponden muchas veces. Entonces, si un procedimiento se ha actualizado, por ejemplo, por un cambio legal, ya pasaría a tener una revisión nueva, y eso va a ser una versión nueva. Y siempre, en todo procedimiento, en la segunda hoja, debe haber una hoja de control de cambios, en el cual se coloca el número de revisión, la fecha y cuál fue la modificación que tuvo el procedimiento. ¿Ya? Esta estructura es prácticamente transversal para todos los procedimientos. Recuerden que todos los procedimientos a lo menos deben realizarse una vez al año, uno, pero cada vez que ocurra un cambio en las componentes del GEMA y ocurre un accidente, automáticamente el procedimiento debe cambiar. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta, eso también es pregunta.
Entonces, eso es una cosa, coge control de cambio cada vez que bajo esos parámetros deba cambiar su procedimiento, ¿ya? Para poder tenerlo bien claro. Lo otro es el pie de firmas, quien hace el procedimiento, quien revisa y quien aprueba. ¿Ya? En este caso, prácticamente prevención siempre revisa el procedimiento, básicamente con el tema de los controles. Ya que estén implementados los controles, que los pasos estén ordenados, entre otros factores, ¿ya? Para poder también considerarlo así, porque en el fondo a veces se puede equivocar y tomarlo desde otra perspectiva, ¿ya? Y quien aprueba es siempre el representante legal de la empresa, ¿ya? O el dueño de la empresa. Él es el que va a aprobar el procedimiento. Razón motivo, porque nosotros definimos las medidas de control y el empleador o el dueño de la empresa es que en el fondo dice, ok, ¿las implementamos o no las implementamos? Porque él también tiene que dar los recursos asociados a aquello. ¿Ya? Y eso es chiquillo, pero importante. O sea, a ustedes como asesores de prevención de riesgo no les pueden obligar a que ustedes coloquen sus recursos para implementar controles. Eso es potestad y deber del empleador. Netamente hay que tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, también en la primera página de los procedimientos debe estar como un pequeño índice. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder en el fondo especificar o definir claramente las estructuras que vamos a trabajar en el procedimiento. Bueno, acá quizás falta, por ejemplo, quizás la evaluación de riesgo o la definición de los controles, ¿ya? Pero en sí este procedimiento tiene una respuesta a algo. Es cómo yo debo hacer un manejo manual de cargas, cómo debo manipular las cargas, ¿ya? Llámese cajas, bidones, botellas, entre otros elementos, ¿ya? Para poder también considerarlo bien de esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, muchas veces un procedimiento pasa a ser también una medida de control para otros trabajos. O sea, por ejemplo, si tenemos que preparar mezcla para hacer un radier, hay que levantar la bolsa de cemento. Y para eso tenemos que tener también este procedimiento. ¿Ya? Nunca había chiquillas que para el manejo manual de cargas, si las cargas pesan sobre 25 kilos, tienen que trabajarse con medios mecánicos o medios de apoyo. Uno. Dos, los hombres pueden levantar hasta 25, las mujeres no más de 20 si no no falla, y embarazadas y menores de edad, 0. Ellos no pueden hacer como que pueden aplicarlas, ¿ya? Ahora, siempre cuando hablas de manejo, hablas de mover, movilizar, trasladar de un punto a otro, ¿ya? No confundir con posturas de trabajo, porque yo ahora estoy sentado, tengo una postura de trabajo, sin embargo, no estoy ejecutando un manejo manual de cargas, ¿ya? Eso hay que tomarlo bien en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer ciertas evaluaciones de riesgo, ¿ya? Para que también lo tomen en esa consideración. Entonces, cuando ya empezamos a darnos cuenta de esto, ya los procedimientos van a tener un número de páginas. Cuando uno hace una ST, la ST prácticamente puede ser una plana. Entonces, en la práctica, una también de las diferencias concretas dentro de una ST y un procedimiento es el contenido y la cantidad de contenido. ¿Ya? Para poder también tomarlo en consideración. Lo otro importante, chiquillas, de los procedimientos de trabajo es que estos siempre deben estar en los lugares de trabajo. O sea, si por ejemplo tenemos un área de soldadura, hay que tener una carpetita con todos los procedimientos, ¿ya? Cosa de que si un trabajador requiere revisarlos, lo pueda tener acceso a mano. Si somos, por ejemplo, fiscalizados por un ente fiscalizador de la abundancia, como por ejemplo salud o sistema de minera por Gemín, también tener los procedimientos a mano, cosa de que ellos también lo puedan revisar, ¿ya? Y, o sea, se den cuenta que los procedimientos siempre van a estar en los lugares de trabajo, para poder también tomarlo bajo su consideración. Entonces, tenemos la carátula de procedimiento, ¿ya? Que es básicamente como lo que hemos estado viendo en estas dos páginas, ¿ya? Para que puedan, ¿cómo se llama?, empezar como a generar ciertas estructuras en común, ¿ya? Ahora, no olvidar, quizás los procedimientos van a tener estructuras muy parecidas de una empresa a otra, pero el contenido va a ser completamente distinto, completamente diferente.
Eso es lo que tenemos que tener bien en mente, ¿ya? Para no cometer ciertos errores, ¿ya? Para poder tomarlo bajo ese punto de vista. Chiquillas, hasta este punto, ¿dudas, consultas, algo que no se entienda? Ya. No olvidarse que en taller 2 ya vamos a trabajar, vamos a llevar en papel lo que vimos ayer, uno, y quiero que la próxima semana de seguridad eh, ver una parte operativa, un procedimiento, ¿ya? Y hacer el contraste con una dinámica, ya netamente para ver cómo se hace el tema. Me interesa eso, de sobremanera, ya para que de una forma u otra, por ejemplo, también veamos como lo que uno busca al aplicar inspección, observación, esas cositas chicas, ya que me interesa de sobremanera. Ahora, a mí que me interesa también que me digan hacerlos, por favor. Ahora, estos chiquillos es como parte de lo que es la estructura de un procedimiento, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, yo siempre he sido muy fanático de procedimentar los elementos más importantes. O sea, muchas veces incluso para las empresas que prestan servicio, yo hacía hasta los procedimientos para pedir EPP, para que la empresa compara los EPP, o cómo un trabajador lo tenía que solicitar, cómo era el tema de los exámenes médicos, por ejemplo, los test de droga, los alcotés, y varios elementos, ¿ya? Y esos procedimientos yo los publicaba o los hacía público para todos los trabajadores. Y muchas veces eso no gustaba mucho, y no gustaba mucho en varias partes, o en varios lugares, o sea, no le gustaba a los trabajadores, le gustaba la jefatura, ¿ya? Yo siempre he dicho, lo que importa es que el trabajador sepa sus derechos y deberes, uno, y dos, el empleador esté claro de que el trabajador tiene que saber sus derechos y deberes, lo sepa bien, netamente eso, para evitar suspicacias, ¿ya? Y evitar que el trabajador diga, no, es que yo no sabía esto, ¿ya? Si un documento tenía la firma del trabajador, ella tomó conocimiento. Javier, no se preocupe por eso, ¿ya? Usted sabe que yo durante el día, o más tardar el viernes, subo todas las clases, ¿ya? Para que no se preocupen, chicas, el internet ha estado bien inestable en los últimos días, ¿ya? Así que paciencia con eso. Bueno, esto es como una estructura tipo, ojo, el tipo, ¿ya? Puede que un elemento de esto varíe, se agregue o aumente en cantidad de cosas, ¿ya? En distintas instancias, y los contenidos de cada uno de estos también van a ir variando, dependiendo de cosa, de la empresa, de los trabajos que estemos realizando y de varios contextos, ¿ya? O sea, muchas veces incluso hay procedimientos que van a tener variaciones en las épocas del año. O sea, un procedimiento de trabajo puede variar en invierno versus verano, día versus noche. Eso también para poder considerarlo de una forma u otra. Bueno, el objetivo es explicar claramente y brevemente el objetivo del procedimiento. Por ejemplo, el de acá, ¿qué dice? Este ejemplo. Escribir la forma correcta, realizar el manejo de cargas en instalaciones de la empresa tanto. ¿Ya? O sea, para esto, este es el objetivo del procedimiento de manejo de cargas. Que nosotros podamos realizar de manera más adecuada el manejo de las cargas. ¿Ya? Eso es como lo primero, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, el alcance es explicar brevemente, según la normativa de la organización, dónde aplica el procedimiento y establecer para quién es válido dicho procedimiento. Por ejemplo, trabajar en empresa mandante, contratistas o subcontratistas. Bueno, no es ámbito todavía que no empecemos a ver, pero... A ver. Chiquilla consulta, ¿ustedes han visto la ley 20.123 o la famosa ley de subcontratación? ¿La han visto? ¿La han trabajado en algún contexto?
¿no? Ya. Daniela y Javiera, y lo demás también. Más adelante, cuando ya vayamos avanzando la materia, como en un mes más, recuérdenme eso, ¿ya? Vamos a ocupar una clase en cualquier asignatura para poder explicar los alcances de esa ley, como ley de subcontratación. ¿Por qué les digo eso? Porque la ley de subcontratación, bueno, hay elementos que lo hemos trabajado, que van a obligar que si yo contrato a una empresa para que ejecute un trabajo, una labor, yo también debo velar por sus condiciones de seguridad. Pero, por ejemplo, si tengo una empresa, la 20.123, la ley de subcontratación. Por ejemplo, yo tengo un trabajador mío, la ley de subcontratación que me dice que ese trabajador puede solamente recibir órdenes de mi empresa, incluso de mi supervisor. Pero ese trabajador no puede recibir órdenes de otra empresa, o otra empresa no puede mandarte un trabajador tuyo, o viceversa. Eso es lo importante de la ley de subcontratación. Y lo otro, que también vamos a explicar cierta estructura de por qué la empresa mandante, si a ti te contratan, te pueden hacer ciertas revisiones, ciertas inspecciones, ciertas observaciones. Es importante eso, ¿ya? Para que lo tengan bien en mente, porque muchas veces, por ciertos desconocimientos, las empresas a veces se toman atribuciones que no corresponden, ¿ya? Para verlo bien. Ahora, eso tiene también implicancia, porque, por ejemplo, si yo tengo una instalación mía y tengo emergencias mías, pero hay una empresa que trabaja en ese lugar, ellos también deben acogerse a mi plan de emergencia, por ejemplo. Entonces, es importante que cuando la gente llega a trabajar o entre a trabajar, se le hagan las respectivas inducciones, conozcan nuestro plan de emergencia propio, etc. Ya, eso es lo importante, pero para eso me gustaría que más adelante lo trabajaran. No importa que eso no lo evaluemos, no importa, pero me interesa que ustedes sepan como el marco o las condiciones que debemos siempre considerar a la hora, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, bajo qué condiciones nosotros debemos aceptar o se puede trabajar para con nosotros. Eso es lo importante, la famosa 20.123 o ley de subcontratación. Esa ley, chiquillo, es bien importante y es muy buena, es muy garantista, ¿ya?, para los trabajadores. O sea, hay varias cosas súper importantes a considerar. Bueno, en todo caso, el alcance uno siempre lo define como para la empresa o para los trabajadores en una sección. Por ejemplo, si tengo un supermercado, por ejemplo, puede ser un procedimiento para la gente que trabaja en sala, para la gente que trabaja en panadería, para la gente que trabaja en enfermería, para la gente que trabaja en coticería. O sea, van a haber procedimientos que aplican para cada área en específico y también procedimientos que aplican para todos. Las referencias corresponden a la identificación de las disposiciones legales y normalidad a la que está afecto el procedimiento. Como por ejemplo, decreto sumo 40. Ya esa es como la principal referencia, código del trabajo, reglamento de zona minera, el 594. Esos son los elementos o los cuerpos legales que más vamos trabajando. Definiciones van a ser los términos que se consideren necesarios para el mejor entendimiento del procedimiento. Quizás van a haber muchas palabras o frases que quizás el trabajador o ustedes no conozcan, o el trabajador desconozca bien. Entonces es importante remarcar estos conceptos, cosa que si el trabajador lo está viendo, sepa lo que es. ¿Ya? La responsabilidad es establecer quién es o quiénes son los responsables de cumplir y hacer cumplir el procedimiento. ¿Ya? Quizás el responsable muchas veces de cumplir el procedimiento y hacer cumplir el supervisor. Y nosotros también tenemos responsabilidad en hacer cumplir el procedimiento. ¿Mediante qué? Mediante las inspecciones, observaciones y detectar ciertas anomalías o cosas que no corresponden. También tomar en cuenta. Descripción, desarrollo del procedimiento. En este punto la ejecución es distinta dependiendo del tipo de procedimiento a tratar. O sea, muchas veces, por ejemplo, en las descripciones también tú colocas el paso a paso y también vas colocando las evaluaciones de riesgo. Ya vamos viendo unos casos bien específicos. Bueno, registros. Deberá señalarse los registros que se deben elaborar durante la aplicación del procedimiento. Los registros son todos aquellos formularios, cuestionarios de verificación en los que se anotan datos luego se almacenan en cualquier medio.
¿ya? Y anexos se consideran como anexos todos los antecedentes complementarios que sean necesarios para el buen cumplimiento del procedimiento. Vamos a revisar procedimientos tipo. Ya eso es lo que me interesa para que podamos ya la próxima semana dar un contexto y continuar con lo que es la evaluación. Bueno, pasos para el procedimiento, ya, que en el fondo sería como para generar el AST previo, ¿ya? Y para eso también irlo complementando. Bueno, acá tenemos diferencias entre proceso, procedimiento inductivo y trabajo, que esto quiero que lo abordemos la próxima semana, para diferenciarlo de esto, ¿ya? Porque es importante ver bien cuándo uno, cuándo otro, cuándo los tres, cuándo ninguno. Y también ver, por ejemplo, otras formas de procedimiento inductivo, que esto quiero que lo abordemos la próxima semana, ¿ya? Para no... Yo sé que son muchos conceptos, entonces no me interesa colocar más conceptos en una clase, ¿ya? Chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Voy a grabar y por favor no se me arranquen.